Bueno, hermanos, damos la bienvenida a todos por venir en esta mañana a adorar con nosotros en este sitio. Como bien hemos dicho, nuestro centro aquí es la palabra del Señor y a Él le adoramos. Sí, hermanos, quiero leer con ustedes este versículo que tenemos para aprendernos de memoria y para honrar la palabra de Dios. Les pedimos que se coloquen, se pongan de pie un momento, por favor. Y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 5, y leemos todos. Dice así la palabra de Dios. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hasta aquí, el Señor bendiga su palabra. Por favor, vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y el versículo 12. Evangelio según San Lucas, por favor, búsquenlo en su Biblia, capítulo 5, del versículo 12 hasta el 15. Ahora que todos lo tienen allí, lo pongo en la pantalla, pero ustedes pueden seguirlo. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12 hasta el 15. Y por favor, discúlpenme, pero vamos a ponernos de pie. Estos versículos, vamos a leerlos todos. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Bueno, el Evangelio según San Lucas es uno de los evangelios sinópticos porque narra la vida del Señor Jesucristo, una de las biografías desde el punto de vista de uno de los hombres que lo miraron, que investigaron la historia. Y en esta ocasión es el doctor Lucas. Este señor era médico, seguidor de Jesús. Pero el Evangelio de Lucas revela el poder del Señor Jesucristo en absoluto, todas las cosas y sobre todas las cosas. Veamos, si usted ve en el capítulo 4, el versículo 1 de este Evangelio, ahí se habla acerca de la tentación de Jesús. Dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto y allí era tentado por el diablo. En primer lugar, aquí se demuestra el poder del Señor sobre Satanás y sobre toda tentación. Y ese es nuestro Salvador. Y debemos de notar que el Señor venció al mismo Satanás y las tentaciones, como hemos dicho anteriormente, solamente por el uso de la palabra de Dios. No porque es Dios que pudo vencer a Satanás, sino porque Él usó correctamente la palabra que después le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien. Por eso insistimos en la sola Escritura, en que la Escritura es la única fuente de autoridad de todo grupo que se llame cristiano. Pero segundo,
Si usted lee en versículos 33 y 35, el capítulo 4, allí habla del versículo 31, del demonio que estaba en Capernaum. Cuando el Señor Jesús se acercó, ellos le dijeron, sabemos quién eres, y el Señor sacó a aquellos demonios. Vemos el poder absoluto del Señor Jesucristo sobre el reino de Satanás y sobre los demonios. Por eso tenemos toda la autoridad o la confianza de saber que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, y hemos sido sellados para siempre por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Los demonios huyen al solo nombre de Jesús. Pero también, si usted ve en versículos 38 en adelante, el Señor sana a la suegra de Pedro. Así que aquí el Señor Jesucristo muestra su autoridad y su poder sobre cualquier tipo de enfermedad. Ahora debemos tener conciencia de que a veces el Señor permite algunas enfermedades con un propósito de acuerdo a su voluntad. No debemos esperar que en todo momento seamos sanados, porque entonces si no lo hace el Señor no me responde, el Señor no me escucha. Recordemos el apóstol San Pablo, que tenía aquel aguijón de la carne. El mismo apóstol decía, Señor, quítame este aguijón. Algunos pensaban que aquel aguijón era alguna enfermedad, tal vez era aquella oftalmia crónica que tenía, quién sabe, pero era algo que le molestaba y él oraba al Señor. Esa enfermedad, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero el Señor es soberano sobre todas las cosas. Pero aquí, si usted ve también en el capítulo 5, donde ya estamos hablando, desde el versículo 1, vemos que aquella pesca milagrosa que se efectuó cuando el Señor entró en la barca de ellos, y allí vemos el Señor teniendo el poder sobre toda la naturaleza. La pesca milagrosa. Pero hay otro que no está aquí cerca, pero está en 24:6 de Lucas. No está aquí. Ha resucitado. Es el poder del Señor Jesús sobre la misma muerte. Es que es el Señor de la muerte. Es el Señor de la vida. Y era imposible que fuese retenido por la muerte. Y Él triunfó sobre la muerte y le quitó a aquel que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Se lo quitó, se lo arrebató cuando Él resucitó de entre los muertos. Así que como creyentes en Cristo, ¿qué podemos temer? ¿Cuál es nuestra necesidad que el Señor no pueda suplir? Así que aquí, como Hebreos, creo que toma todo esto para decirnos en el capítulo 7 y el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, aquí vemos entonces en esta lectura que en el versículo 12, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra. Ahora, la lepra en la Biblia es un término general para referirse a aquella enfermedad que hoy en día ha sido identificada. Pero esa enfermedad de la piel, de la cual Levítico capítulo 13 y capítulo 14 dedican muchos versículos a las leyes ceremoniales de lo que era la lepra. La descripción que dice Lucas acá es que este hombre estaba lleno de lepra. En Levíticos encontramos estas expresiones o estos mandamientos. Dice, y el hombre, el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ahora, esta enfermedad, hermanos, la lepra, fue identificada por allá en el año 1873 por el investigador noruego Hansen. Por eso se llama la enfermedad de Hansen. Y es causada por una bacteria que es transmitida
por medio del contacto o por el aliento de las personas. Esta bacteria, que es precisamente la de la lepra, es una bacteria sumamente contagiosa. Pero ya en los escritos 600 años antes de Cristo, se habían referencias históricas de China, de la India, de Egipto. Aún en los restos momificados se han encontrado esa bacteria todavía allí. Así que era muy común en aquel entonces y era una de las enfermedades más temibles, porque la gente, era contagiada con la lepra, sus nervios alrededor de las muñecas, alrededor de las rodillas, de la cara, se adormecían y empezaban a pudrirse. En otras palabras, las personas se morían en vida. La Iglesia Católica, hubo un tiempo en que tenía a los leprosos se les consideraba muertos y de una vez le daban los ritos de la extrema unción. ¿Sabes lo que es la extrema unción, no? Ese rito final para cuando la persona ya está muriendo. Y durante la Primera Guerra Mundial hubo una ley en Francia que desheredaba a todos los leprosos. Pero alrededor del mundo se dice que los países donde todavía quedan algunos vestigios de esa enfermedad, todavía hay leprosos, es la India, Brasil, China, Indonesia y partes de África. Los Estados Unidos hasta el 2015 tiene este informe. Dice que hubo 178 nuevos casos reportados. En Puerto Rico reportó 32 en diferentes jurisdicciones. El 72% de todos estos infectados fueron reportados, en Arkansas, Florida, California, Luisiana, Hawái, Nueva York y Texas. Pero no se asuste, gracias a Dios y voy a comentar, y la razón que me voy a referir a Venezuela, es que muchos aquí conocen al libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Por lo menos en la historia. Bueno, en el año 1828, él promulgó una ley para convertir lo que ahora conocemos en Venezuela, la isla del Burro o la isla de la Providencia, también le llamaron la isla de San Lázaro, un hospital para ayudar a todos esos enfermos leprosos que estaban tirados a un lado por la sociedad. Estamos hablando en el año 1828, perdón. Y ahí estuvo hasta 1984 cuando se cerró. ¿Y sabe por qué? Porque hubo un investigador llamado Jacinto Convit García. Este señor fue un científico venezolano que en 1983 descubrió la vacuna contra la lepra. No solamente contra la lepra, sino también contra la leishmaniasis, otra enfermedad muy grave. Bueno, este hombre, nos llama la atención la humildad de él, que nunca quiso tener un reconocimiento, a pesar que la Organización Panamericana de la Salud lo quiso premiar, y lo nominaron varias veces al Premio Nobel de la Paz. Imagínense, una enfermedad milenaria, y él encontró de alguna manera la vacuna, de tal forma que en Venezuela casi todos los hospitales o los leprosarios se cerraron. Él dijo, el premio Nobel no me quita el sueño, la cura contra el cáncer sí. Y él estaba trabajando en el cáncer cuando murió en el 2014. Y este hombre tuvo que haber, honrado a sus padres, pues él murió en mayo del 2014 a los 100 años de edad. Y fue un beneficio, eso es un don de Dios para todos aquellos que hacen un aporte, ¿verdad?, a la humanidad. Pero volviendo aquí a la lepra, en este tiempo era totalmente incurable, era totalmente terrible para la gente. Los hombres tenían que estar alejados de toda ciudad fortificada, y cuando veía que alguien se acercaba, los leprosos tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que sepan que él era inmundo y nadie se podía acercar. Hay varias fuentes históricas que decían que las sinagogas tenían como una parte trasera donde ahí nada más entraban los leprosos. Se decía que los rabinos, una vez uno compró un huevo y lo tuvo que botar porque lo compró en la calle donde había pasado un leproso.
si un leproso metía la cabeza en alguna habitación, ya eso era declarado inmundo. Así que solamente para que tuvieran, ellos estaban inmundos en su físico e inmundos ceremonialmente, estaban destituidos, separados de la sociedad. Y ha de ser por eso que la lepra es considerada como una analogía con el pecado, ya que el pecado, todos sin excepción somos pecadores y el pecado contamina y el pecado conduce a la muerte. De hecho, todos nosotros hemos pecado y cuando venimos a este mundo todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al igual que la intervención divina del poderoso Jesús pudo acabar con aquella enfermedad en aquel hombre, pues también su intervención en la historia, viniendo Cristo a este mundo, Él, como Dios y hombre perfecto a la vez, supo de nuestras necesidades y Él pudo en su amor y misericordia sanar a los enfermos. Ahora, no los sanó a todos en aquel momento, pero sí suficiente para dar testimonio de su procedencia divina. Alguien en estos días preguntaba, oye, ¿por qué son pocos los que van al cielo? Bueno, la Biblia lo dice, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Así que sí, hay pocos que van a ser salvos o que son salvos. Aquellos que han hecho o echado mano a la vida eterna, a la salvación que Cristo ofrece. Pero vamos a notar algunas cosas bien importantes. La analogía contra el pecado o en relación al pecado viene también de que usted recordará cuando María, la hermana de Moisés, empezó a hablar tonterías de su hermano. Oye, pero este es el único a quien Dios habla, y empezó a murmurar y ella le salió lepra. Bien. También usted recordará aquel siervo de Eliseo, cuando aquel hombre militar sirio era leproso, y pues Eliseo con la palabra de Dios solamente le dijo, anda y zambúllete 7 veces en el Jordán para que tu carne sea limpia. Él lo hizo, bueno, después de varios repliques, ¿verdad? Pero fue sano, y él le ofreció a Eliseo pagarle de alguna manera. Y Eliseo dijo, no, yo no voy a mercadear con la palabra de Dios. Un pasaje muy interesante para los que hoy quieren mercadear con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero Giezi estaba allí y dijo calladito, caramba, se va este hombre vamos a sacarle provecho a este milagro. Y él no tuvo nada que hacer con eso, simplemente era el siervo de Eliseo. Y él llamó a este hombre y le dijo, mira, mi siervo ha dicho que sí, se arrepintió, dame un poquito, dame el dinero y todo. Y ese hombre le dio. Bueno, lo cierto, al final, este hombre, su corazón no era recto, era mentiroso, le dijo a su siervo que no había salido, pero Eliseo tenía la revelación del Espíritu Dios, y aquel hombre fue leproso. La lepra de aquel Naamán, el leproso, se le pegó a él, como una maldición de la desobediencia. Pero también hubo otro rey, el rey Usías. Este rey quiso pasar o entrar a adorar en el sitio que estaba designado en aquel entonces solamente por los sacerdotes, ¿verdad? Y por la parte levita. Y él quiso alabar y ofrendar a Dios entrando en el lugar que no estaba establecido para él, y él le brotó lepra en su frente. Todos estos casos en el Nuevo Testamento lo tomaban, o la gente de entonces, para ver que la lepra era una maldición de Dios también. Así que este es un poquito el trasfondo, pero dice aquí que el cual era un hombre lleno de lepra. Cuando dice lleno, hermanos, el superlativo de estar con lepra. Tenía mucha lepra. ¿Quién sabe si estaría en las fases finales lleno de lepra? El viernes yo comentaba un poco acá acerca de los milagros del Señor Jesucristo. Son poderosos y Él puede hacerlos hoy.
Pero yo no creo y me rehúso a creer en esos movimientos de hoy de sanidades y cuestión donde estaba en una silla de ruedas y ahora se levanta. Y se ha demostrado que eran personas fake, que no era verdad. Pero no se ha visto a ninguno de estos que use o haga los milagros que se hacían en los tiempos apostólicos, porque eran para probar que el evangelio era la verdad. ¿Ha visto usted un muerto resucitado por uno de estos hombres? No. ¿Ha visto gente leprosa que las extremidades se le haya ya caído, los ojos ya no los tenga y se los retorne nuevo por el poder apostólico? No, porque el poder apostólico no existe hoy, no existen apóstoles hoy, y los milagros poderosos y portentosos estaban en un contexto histórico en el Nuevo Testamento. Otra vez, no niego el poder de Dios, pero sí reniego de aquellos que quieren hacer de esto una mercadería. Bueno, aquel hombre estaba todo lleno de lepra, pero dice una cosa muy importante, que cuando dice lleno de lepra nos recuerda Isaías capítulo 1, versículo 6, cuando el profeta, o Dios hablando por el profeta, se refiere a la nación de Israel y por ende a nosotros, y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre pecador. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de su salvación, pues está como una podrida llaga delante de Dios y expuesto a la condenación eterna. Pero tenga cuidado, porque el creyente, nosotros vivimos en esta carne que está contaminada por el pecado, que tiene los vestigios de la lepra, que nos puede no hacer perder nuestra salvación, pero perder nuestro testimonio y las bendiciones de servir al Señor en obediencia. Amén. Bueno, dice que estaba lleno de lepra, pero dice viendo a Jesús, el cual viendo a Jesús, hermano, y si quiero hacer énfasis en esa palabra, él vio a Jesús. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Mire la actitud de él. Dice que cuando le vio, él puso su rostro en la tierra. Imagínese ese cuadro. No es que dijo Jesús, mira, por aquí está. Él se postró. La palabra que se usa en griego ahí es proskuneo, que es lo que se usaba para adorar a Dios, a postrarse para adorar a Dios. Este hombre tenía un reconocimiento de Jesús, pero él puso su rostro en tierra, en señal de humillación. Y esto me hace pensar en algunos hombres que humillaron o cuando vieron a Dios. ¿Usted se acuerda de Isaías? En el capítulo 6 de Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Cuando él vio al Señor, ¿qué hizo? Oh, qué chévere, qué bonito, Señor, aquí estoy. Él dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre pecador, de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al rey. Él tuvo temor de morir, y a no ser por aquel ángel que vino volando tomando un carbón del altar, que nos representa la redención, la expiación y la limpieza por medio de un sacrificio, tocó sus labios. Aquel hombre estuvo seguro en la presencia de Dios. Pero recuerdo también aquel otro hombre, Job, cuando él empezó a hablar su filosofía para defenderse con aquellos dos supuestos amigos, y él estaba también errando. Y Dios le dijo, ven acá, Job, ¿tú crees que tú tienes más conocimientos que el Creador? Y le puso la lista en orden. Y Job dice, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento, me aborrezco en polvo y en ceniza. Pero también Pedro, aquí es usted en el capítulo 5, donde estamos en Lucas, el versículo 8, cuando Jesús hizo aquel milagro de la pesca milagrosa, ¿qué hizo Pedro? Vea el versículo 8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y mi pregunta de reflexión aquí es, ¿cómo nosotros nos acercamos a Dios? ¿Con esa vanagloria de que tenemos todo el derecho? Hay personas que usted habla con ellos y se sienten como que, perdóneme la expresión coloquial, pero que tienen a Dios agarrado por la barba, ¿verdad? Como que tienen todo el privilegio, como que se merecen todo. Y Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y nosotros no podemos estar en su presencia a menos que seamos limpiados.
y por nosotros mismos no podemos hacerlo jamás. Por eso fue necesario la obra de Cristo para tomar nuestro lugar y tomar nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos ser aceptos en el amado, pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios por medio de su cuerpo, por medio de su sacrificio en el Calvario. No hay otra forma, no hay otro modo. Y no solamente porque Dios es amor, sino porque Dios es justicia. Porque tú y yo estamos separados, destituidos, siendo cortos de la presencia de Dios. Por eso nos acercamos delante de Él con humildad, pero a la vez con confianza, ¿sabe? Juan escribió, el que escribió el Apocalipsis, el apóstol, él estaba en la isla de Patmos y él tuvo la visión del poderoso Hijo de Dios. ¿Y sabe qué dice? Cuando le vi, caí como muerto. Pero dice Hebreos, hermanos, que nosotros por medio de ese sacrificio que Dios hizo, su ira ha sido quitada. El santo antagonismo que Dios tenía hacia nosotros por pecadores, Cristo lo tomó en sí mismo. Y eso es la expiación, la redención fue hecha por sangre, nos compró. Así que dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué privilegio tenemos, hermanos, de acercarnos al Señor, de adorarle, como decíamos esta mañana, oíamos, hay personas que no tienen ni siquiera el privilegio de adorar en público y nosotros podemos acercarnos a su presencia. Amén. Así que la pregunta es, ¿cómo vemos a Jesús? Ver el rostro de Dios siempre nos debe hacer esconder el nuestro, porque también dice Hebreos, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, nadie se podía acercar a un leproso sin ser contaminado o ser contagiado. Es más, aquel leproso saltó lo que le había sido encomendado. Él decía, o sea, yo no me estoy acercando a un hombre normal, yo me estoy acercando al Señor, al divino Mesías. ¿Sabe por qué? Porque a él no le importó acercarse al Señor. Pero el Señor tampoco le importó. Y fíjense cuando la pregunta que él le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero ¿qué sabía el leproso de Jesús? Lo sabemos por lo que él hizo. Él sabía algo que los demás no sabían. Él tenía una confianza en aquel Jesús. Es que la mayoría de los enfermos, desahuciados de aquel entonces, como no tenían nada que perder, ellos sí creían, veían con fe la única esperanza y seguían a Jesús. Por ejemplo, aquel ciego en Lucas 18, ¿verdad? Que estaba sentado a la puerta del camino mendigando. Oyó la bulla, porque era ciego. Y dijo, ¿qué es esa bulla que está pasando? Pasa de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, recuerde la expresión, de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret era un título, bueno, como ahí pasa el hijo del carpintero. ¿Qué te interesa? Él empezó entonces a clamar, no Jesús, o Jesús de Nazaret. Él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que aquel ser que estaba pasando por allí, aunque no le había visto, era el poderoso Mesías, el hijo de David. El descendiente de David, el que decían las escrituras. Aquel leproso creo que tenía la misma información. Y él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos le decían, cállate ciego, no es que no deja oír lo que dice el hijo del carpintero. Y la multitud rodeaba a Jesús. Y hoy nos hace pensar, tantos que vienen al culto, tantos que dicen que son evangélicos, creyentes, andan con Jesús, pero no son de Jesús. Una encuesta que hizo la organización de Bill Graham dice que en la mayoría de las iglesias de los Estados Unidos, él calculaba con su organización solo el 25% de las personas verdaderos creyentes. Los demás eran por tradición. Yo no sé, mis abuelos, desde chiquito, toda la vida, yo vengo todos los domingos, me siento bien, doy mi diezmo, mi ofrenda y me voy. Y ya está, su conciencia está lista. Eso no salva. La iglesia nos salva, el predicador nos salva, los milagros nos salva. Salva es Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquel hombre decía, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y aquella palabra Señor era curios. Era la palabra que se usaba de respeto y de reverencia mayormente a Dios. Aquel hombre sabía que Jesús era el Señor. Y si no, no se le hubiese acercado. Y si no, no hubiese pedido, puedes limpiarme. ¿Quién puede limpiar a un leproso? La ciencia médica en aquel entonces estaba demasiado, digamos, incipiente. No había las capacidades, ¿verdad?, que hoy se tenía. Ni siquiera se sabía que era una bacteria. Pero él sabía algo, su fe en Cristo. Aunque su petición era humilde, era urgente. Y él estaba consciente de su enfermedad. Y él pide con mucha humildad, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hace contraste con las personas de hoy. ¿Qué es lo que dicen? Yo he hecho, yo digo, yo valgo, yo tengo, yo soy, nadie me ha ayudado. El yo-yo, famoso yo-yo, ¿verdad? Todo el mundo está centrado, es el centrado en el hombre. Y da dolor, hermanos, si no estamos acá para criticar otras iglesias, pero la Biblia nos dice que se levantarán falsos maestros que andarán conforme a su pensamiento. Hay muchas iglesias que son centrados en el hombre y nosotros debemos procurar siempre estar centrados en Cristo. Aquel hombre se centró en Jesucristo y le dijo, aquí está mi salvación. Los que somos salvos hemos actuado como ese leproso. Fuimos a Jesús, Señor, eres mi única esperanza. A ese himno famoso que yo oía cuando estaba chiquitico en la radio transmundial. Y yo jamás lo he oído, era un himno lema de la radio transmundial. Y decía, Cristo es la única esperanza para el mundo pecador. Proclamemos pues las nuevas del bendito Salvador. Bueno, sigamos más adelante porque el tiempo se va pasando. ¿Qué demostró Jesús entonces cuando le tocó? El Señor primero dijo, quiero ser limpio. Él le preguntó, Señor, y se humilló y le dijo, Señor, si quieres puedes salvarme. Él sabía que el Señor Jesús le podía limpiar. Tenía plena seguridad de que Cristo era poderoso. Él no tenía dudas de eso. Lo que tenía dudas era de la buena voluntad de aquel Señor en sanarle. Señor, si quieres. Hermano, y esto es una lección para nosotros. El mismo Señor Jesucristo, en las penumbras de su sacrificio en el Getsemaní, Él no decía, Señor, yo voy a la cruz y bueno, quítame esto, Señor. No, Señor, si es tu voluntad, oh Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y no, la voluntad de Dios es que Él tenía que tomar esta copa. Y ya dijimos el ejemplo del apóstol San Pablo también en cuanto al aguijón de la carne. Nosotros deberíamos orar, Señor, si tú quieres, como dice en Gálatas, o creo que ese es Santiago, que dice en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos o iremos a tal lugar. Es normal oír esa expresión en muchos de nosotros. Bueno, si el Señor quiere, si Dios quiere, porque ¿qué sabes tú de mañana? No, mañana voy aquí a aquel lugar, mañana voy a hacer esto. ¿Qué sabes tú si pasamos de esta noche? Si el Señor lo permite. Yo creo, hermano, que eso es una buena costumbre que deberíamos de tener en nuestro vocabulario. Al menos los creyentes en Cristo Jesús. Y si hay alguno que no tiene a Cristo, vaya pensando por qué lo decimos. Pero cuando Cristo le tocó, Él demostró por lo menos allí 3 cosas. Número 1, que sí quería. Que Él nos ama tanto que Él vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estaba ese leproso que era parte de eso. El apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el primero también. Entonces, primeramente Jesús al tocarle demostró que sí quería. Y Cristo quiere. Claro, tenemos que someternos a su voluntad. Pero segundo, es que Él era más poderoso que ese mal. Claro que era más poderoso si es el creador de todas las cosas. El que sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Y Él hizo todas las cosas por Él mismo, por su palabra. Amén. Entonces, era más poderoso que el mal. Y tercero, que lejos de contaminarse, Él tenía poder para sanar y salvar como lo sigue teniendo ahora. Por lo cual puede salvar
perpetuamente. Esa palabra es eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, qué privilegio ser creyente, qué privilegio tener a Cristo, qué privilegio haber creído en el Evangelio, pero qué privilegio también de poder anunciarlo a otros. Es nuestra responsabilidad predicarlo y proclamarlo a otros. Romanos nos dice, bueno, hay que predicar el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Vamos al número 1, para resumir. Todos estamos enfermos con la lepra del pecado, indudablemente. Aún siendo salvos, usted puede exclamar como el apóstol San Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que ando arrastrando? Será redimido cuando el Señor venga, ¿verdad? Cuando seremos arrebatados, o si morimos, pues vamos a ser transformados. De cualquier manera, este cuerpecito no va a ser el mismo cuando estemos en la presencia del Señor. Pero todos somos pecadores. Lo segundo es que debemos humillarnos. La humillación debe ser parte de nuestra fe. El Señor atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Número 3, debemos siempre creer y confesar. Él creyó y Él confesó que Jesús era el Señor. Y número 4, Jesús siempre quiere: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta mañana, por la bendición de poder proclamar tu palabra. Y reconocemos, Señor, nuestra debilidad, nuestra ignorancia, para exponerla con claridad. Pero confiamos en que tu Santo Espíritu tomará estas palabras y las aplicará a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Rogamos por los que no son salvos, Señor, que puedan echar mano de la vida eterna y ver que Jesús está pasando en este momento, que su brazo no se ha cortado para salvación, ni su oído se ha agravado para oír, y hay oportunidad de salvación. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén.